Estamos en el Teatro Eibel y nos encontramos con Julia Rosenberg, quien es historiadora y ella hará una presentación el día de hoy aquí sobre su libro, Eva y las mujeres, una historia de reverencia. Y bueno, Julia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por visitar Misiones, El Dorado, precisamente. Contanos cómo te sentís y cómo fue tu participación en la provincia, que estuve viendo que estás recorriendo, ¿no? Sí, claro. Sí. Llegué ayer a Posadas, tuvimos una presentación ahí en la Facultad de Humanidades y bueno, recién llegadita al Dorado, muy agradecida por la invitación, porque bueno, no conocía El Dorado, sí Posadas, y lo poco que pude ver me gustó muchísimo. Y bueno, para mí es muy importante que el libro pueda circular en diferentes lugares, en las diferentes provincias del país, en los diferentes pueblos, así que bueno, nada, la verdad que estoy muy contenta. Muy bien. ¿Qué te llevó a escribir Eva y las mujeres, historia de una irreverencia? Diría que son varias cosas. Fundamentalmente el libro se publicó la primera edición a fines del 2019 y un poco creo que tuvo que ver, no siempre una cuando hace las cosas es consciente de por qué las hace, ¿no? Pero leyéndolo con el tiempo, creo que tuvo que ver con las grandes movilizaciones de mujeres que hubo en nuestro país en los años anteriores, y lo que yo veía un poco de esas movilizaciones, de algunas de esas movilizaciones, es que cuando se escribía, cuando se pensaban, ese movimiento se lo pensaba muy ligado a otras cosas que pasaban en Europa o en Estados Unidos, y a mí me interesó pensar qué tradición había en nuestro país, en nuestra historia respecto de este tema, ¿no? De la movilización de mujeres, mirar para atrás nuestra propia historia. Y bueno, y me encontré nada más ni nada menos que una historia que tiene que ver con la incorporación de las mujeres a la vida política por primera vez en nuestro país, y una historia que había sido muy poco narrada, ¿no? Entonces me interesó poner la lupa ahí y abrir un poco ese pasado, a ver qué tenía para decirnos en ese presente donde, bueno, el movimiento de mujeres, los movimientos de mujeres estaban muy activos. Muy bien. Contanos sobre tu decisión de venir a Misiones a presentar este libro y qué dejás para Misiones, o qué querés dejar para Misiones con esta presentación y con, bueno, este material tan importante. Sí, tiene que ver el recorrido que estamos haciendo con el libro, que bueno, por suerte ya circuló por varias provincias y eso a mí me pone realmente, creo que es lo más lindo que ha pasado con este libro. Tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de reconstruir una historia, ¿no? Esta es una historia que sucedió entre el año 1946 y 1955. Se trata de las primeras veces que las mujeres pudieron votar, también las primeras veces que las mujeres pudieron ser representantes políticas, las primeras diputadas y senadoras de nuestro país, tanto a nivel nacional como en las legislaturas provinciales, son de esos años. Y son mujeres que no han quedado en la memoria popular, son mujeres que no han quedado en la memoria pública, no han tenido un reconocimiento. Entonces, un poco la idea de circular con este libro por todo el país tiene que ver con la posibilidad de reconstruir esas vidas, reconstruir esos nombres, porque ya llevan más de 70 años, la gran mayoría, todas ellas ya murieron. Entonces es una historia que quedó tan en el olvido que a veces es difícil reconstruirla, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacer circular este libro por todo el país tiene que ver con la posibilidad de que también sean los propios lugares donde se reconstruya esa historia de mujeres, porque fue muy capilar, fue muy territorial, ¿no? Fue una experiencia que fue en todos los pueblos del país. Se convocó a las mujeres a participar de estos derechos, así que bueno, en Misiones, de hecho, nada más ni nada menos que Misiones, en una unidad básica de Misiones, se canta por primera vez la marcha Evita Capitana, que es la marcha del Partido Comunista Femenino. Así que bueno, también sería interesante, por ejemplo, reconstruir la historia de las primeras mujeres que formaron parte de la Convencional Constituyente, ¿no? De cuando Misiones se hace provincia. Bueno, todo eso es un trabajo que nos toca hacer a nosotras desde este presente, ¿no? Volver a traer a la memoria a esas mujeres que fueron fundamentales en la historia argentina. Julia, contanos un poco qué elementos siguen vigentes hoy en las mujeres de estos elementos que eran de antes, ¿no? Y que hoy siguen, o los ves así en mujeres contemporáneas. Bien. Sí, lo que diría es que la lucha por equiparar derechos en la historia nunca es un camino lineal y siempre evolutivo, ¿no? Sino que a veces se avanzan en derechos y después hay retrocesos, ¿no? Entonces, es verdad que a mediados del siglo XX hubo un avance muy importante de derechos, estamos hablando nada más ni nada menos que de los derechos políticos de las mujeres, pero bueno, lo que vemos con el paso del tiempo en nuestro país es que hay avances en determinadas leyes, en determinados
nuevos derechos, sin embargo también vemos que hay muchos retrocesos, ¿no? Incluso en la actualidad me parece que estamos viendo un momento de ciertos retrocesos respecto a la situación de las mujeres y las diversidades de nuestro país, con lo cual me parece que hay mucho de vigente de esa lucha, ¿no? Hay mucho de vigente en la necesidad, bueno, de equiparar derechos, de hacer visibles, la necesidad de que las mujeres participen de la política, que sean protagonistas de la transformación de un país. Me parece que eso es algo que sigue todavía estando pendiente y que los derechos no se conquistan de una vez y para siempre, sino que es necesario permanentemente reactualizarlos, permanentemente profundizarlos y garantizar que esos derechos sean cumplidos, ¿no? Porque a veces están escritos en una ley, pero eso no significa que esa ley se cumpla, que esa ley se materialice. Entonces, bueno, se trata de una tarea permanente, ¿no? No es algo que se logró una vez y se soluciona para siempre, sino que Pero esto es una lucha constante y más en un presente donde lo que vemos es que se están horadando cantidad de derechos que se habían conquistado. Como divulgadora, como historiadora, como comunicadora, ¿cómo encontrás este nexo entre el rigor académico que te lleva a llegar a un mundo, a un público más amplio? Es difícil, ¿no? No es una tarea sencilla y es una gran discusión y es un gran desafío para quienes nos dedicamos a la historia, pero en general diría, ¿no?, a las ciencias sociales, a las humanidades, esa posibilidad de que la formación que tenemos, el conocimiento que logramos, el privilegio que tenemos de poder hacer eso en un país como el nuestro, no quede en un circulito de gente endogámico, profesional y que solamente nos leamos entre nosotros, sino que es un gran desafío cómo hacer que ese conocimiento, que esa formación, que además en muchos casos tiene que ver con la educación pública, sea de alguna manera retribuido a la sociedad que nos permite esa formación, ¿no? Además vivimos en un país donde la historia es fundamental en las discusiones públicas, es fundamental, casi diría como en ningún otro país de la región, la historia tiene un peso, el pasado tiene un peso en nuestro país. Entonces, bueno, de lo que se trata es cómo hacemos para que esa formación pueda tener algún tipo de incidencia, de mayor, sí, que llegue a más gente y que a más gente, sobre todo, diría yo, habilitarle nuevas fuentes de conocimiento, ¿no? Yo creo que lo que hacemos y que lo mejor que nos puede pasar es hacer invitaciones a que lean libros, a que vean películas, a que se sigan formando de otras maneras, ¿no? Es un desafío muy difícil, creo que no hay una única receta, creo que hay diferentes formas de abordarlo y hacerlo. En mi caso en particular tiene que ver con, y creo que un poco hay una clave ahí, que es hacerle al pasado preguntas que tengan que ver con el presente, ¿no? Que tengan algún tipo de resonancia con este presente. El vínculo entre pasado y presente es un vínculo muy vital, muy importante, así que me parece que de esa forma se puede encontrar el mecanismo para que ese interés por el pasado no sea solamente de quienes nos especializamos en la historia, sino que además pueda tener algún tipo de circulación social. ¿Qué le decís hoy a las mujeres contemporáneas, como estamos hablando, de que se sumen, que participen, que hagan política? Sí, me parece que es fundamental, ¿no? Me parece que es fundamental tener conciencia de que efectivamente vivimos en un mundo muy desigual, ¿no? Vivimos en un mundo que sigue siendo muy desigual para las mujeres de nuestro país, del mundo, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de Argentina, y que Eva Perón tenía una frase que es muy linda, que es: solo las mujeres salvarán a las mujeres, ¿no? Entonces me parece que efectivamente hay algo de eso, que esa situación desigual que vivimos, la única manera de resolverla es si las mujeres activan políticamente, si se comprometen, si luchan. Es la única forma en que de alguna manera esas injusticias dejen de suceder. Bien. ¿Julia es feminista o es...? O dice, no, bueno, estoy en el medio. No, sí. ¿Cómo sí, se define sí, Julia sí, en ese me sentido? defino, en ese sentido, bueno, en el amplio sentido. Soy de Boca. De todo un poco. Me gustaría conocer un poco más de Julia. Sí, soy peronista. Sí, y de alguna manera sí. A ver, a mí la historia de Eva y la lucha de Eva me hizo replantear. Yo no era feminista antes de conocer a Eva Perón y de llegar a Eva Perón, sino que de alguna manera hice ese movimiento. Ese fue el movimiento que me llevó a mí al feminismo, ¿no? A través de Eva Perón. Contra lo que se cree muchas veces de que Eva Perón es una figura conservadora, patriarcal. Fue quizás la persona que más hizo por el avance de derechos de las mujeres en el país, que transformó la vida de millones y millones de mujeres en el país, y ese es un dato insoslayable, indiscutible, ¿no? ¿Esas acciones convierten a la mujer en feminista? Yo creo que sí, sin
dudas. Me parece que no es tanto si leíste tal o cual libro, si sos teóricamente de acá o de allá, incluso que ni siquiera hace falta pronunciarte feminista. Me parece que el tema es lo que haces. Me parece que Eva Perón, a lo largo de su corta vida política, porque fueron apenas 6 años, se muere muy joven, Sí. como sabemos, si él lo que hizo fue transformar la vida de millones y millones de mujeres y habilitar un lugar distinto para las mujeres argentinas, ¿no? Habilitar un lugar de que la mujer pueda hacer política, puede protagonizar política, puede disputar poder, puede construir poder, y que el lugar de la mujer no es naturalmente el hogar, puede estar en el hogar, pero también puede estar disputando la cosa pública en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Me parece que eso es algo que habilita Eva Perón y bueno, vaya. ¿Cuánto crees en porcentajes que tiene de Mafalda y de Susanita? ¿Eva Perón? Eva Perón. No, 90% Mafalda y Susanita. Muy bien. Bueno, algo más que quieras aprovechar este momento para, no sé, por ahí llegar a más mujeres. Sí, quizás rescatar esto, ¿no? Que me parece importante de la figura de Eva. Por eso te decía esto de que hay un feminismo al que se llega a través de Eva, que para Eva las cuestiones de derechos de género no eran algo que podía ir separado de la justicia social, ¿no? El avance de derechos para las mujeres y para las diversidades, agregamos ahora, es algo que también va entramado con la justicia social, es decir, es una concepción igualitaria que va en contra de las injusticias en general, ¿no? En ese sentido me parece que hay algo del peronismo que va de suyo, que naturalmente incorpora y reclama los derechos también en materia de género, porque le interesa la igualdad y terminar con las injusticias de todo orden, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante para pensar, ¿no? Derechos en cuestión de género como parte de una trama de justicia social. Muy bien. Julia, por último, vamos a pedir el pecheo. Queremos un libro de Eva para llevarnos a nosotras, a las mujeres en Loop Stream. Dale, buenísimo. ¿Sí? Dale.